22:14. Vamos a leer del 14 al 20. Creo que todos estamos ahí. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ayúdeme. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Vamos a leer en Hebreos capítulo 8. Y vamos a leer el verso 10 al 13. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Leámoslo todos juntos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nos quedamos hasta ahí. Padre bueno, en esta hora te damos gracias por tu bendita palabra, por el culto, Señor, que nos permite celebrar a tu nombre, adorándote, Señor, sintiendo tu presencia. Cada letra de cada una de las alabanzas, Señor, que sabemos que es verdad, Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias y te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que tomes este altar, este púlpito, Señor, mis labios, Señor, mi mente, mi corazón, como también el corazón de tu pueblo para ser buenos receptores de lo que tú nos quieres hablar. Te pido en esta hora que tomes este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Cuando nosotros vemos y leemos acerca de los pactos de Dios, usted se va a encontrar muchos pactos en la Biblia. Hay teólogos y libros de teología que sacan más de 7 pactos que en la Biblia se han dado. Y puede ser que haya muchos pactos, pero hoy quiero mencionar algunos de esos pactos que han marcado la humanidad, no solamente a la gente de la Biblia, sino que a través de esos pactos a toda la humanidad. Uno de ellos Dios lo concertó con un hombre que se llamaba Abraham. Y ese hombre, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Y en ese recorrido por el desierto el Señor le confirma más de una vez lo que él tenía planeado hacer con él. Y le dice, yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Y la promesa era, te haré tan grande tu familia que no se podrá contar. Será como las estrellas de los cielos y será como la arena que está a la orilla del mar. Un día le dice, Abraham, sal de tu tienda. Y él sale en la noche y le dice, mira el cielo. Probablemente estaba bien despejado el cielo y le dice, cuenta las estrellas a ver si puedes. Y Abraham dijo, probablemente no, Señor. Así será tu descendencia. Tendrás muchos hijos. Y Abraham guardaba todo eso en el corazón porque él no podía tener hijos, su esposa no podía tener hijos. Quisieron ayudarle a Dios, dándole la sierva para que tuviera en ella hijos y tuvo a Ismael. Pero no era ese el plan de Dios. Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Dios no traiciona su palabra. Si Él prometió, Él cumplirá. Lo único que nosotros tenemos que ser es obedientes
esperar en Dios, tener calma, aguantar que la promesa tiene que llegar un día. Y eso es lo que hizo Abraham. Abraham esperó en Dios. Y yo creo que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, no solamente como seres humanos, pero en nuestros días más que todo, en nuestros días. Que todo lo queremos rápido, como las sopas Maruchan, ¿verdad? Rápido, agua caliente, 3 minutos y a comer. Así queremos todo. Nosotros no hemos sido enseñados en esperar. Y ese es un problema. Cuando uno no le enseñan a esperar. Y cuando uno no espera, se apresura a los planes de Dios. Toma decisiones equivocadas. Empieza a actuar de una manera desmedida, fuera de la voluntad de Dios. Y cuando uno camina fuera de la voluntad de Dios, no espere que lo que Dios le prometió llegará, porque no llegará. La clave acá es esperar en Dios, seguir los pasos del Señor para alcanzar la promesa de Dios en nuestra vida. Abraham, el Señor le prometió, y llegó un momento que le dijo, en tu simiente, no en muchas, sino en una, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso se cumplió y se está cumpliendo. Pero hubo otra persona que también Dios concertó un pacto con él, David. Y un día David estaba en lo mejor de vivir su vida y Dios le habla al profeta. Porque siempre los reyes de Israel tenían profetas a su lado, a los cuales Dios les revelaba sus planes, les hablaba para que ellos fueran los voceros, los videntes del rey. Aquellos por los cuales Dios les hablaba y le daba indicaciones al rey cómo moverse. Entonces llega un día el profeta y le dice, Dios me habló y me dijo que te va a hacer un reino y tu reino será eterno. Fíjese esa promesa. A ninguno de los reyes, ni de España, ni de Inglaterra, ni de ninguna de las monarquías que ha existido en la tierra, se le ha dado tal promesa. A ningún rey. Tu reino será eterno, porque nacerá un hijo tuyo, que mantendrá un cetro, y este cetro que él mantendrá no morirá jamás. Esto era algo increíble para David, porque David había venido de las familias más pobres de Belén. Él había venido de un lugar anónimo, él había sido un don nadie y había salido de un muchacho pastor de ovejas a vencedor de gigantes, a rey de Israel. Ahora el Señor le dice, te voy a dar un reino eterno, tu trono jamás será raído de esta tierra. Y David se mete al templo y empieza a orar y le dice, Señor, yo no sé qué viste en mí. ¿Quién soy yo y quién es la casa de mi padre para que hagas tal misericordia? Y cuando nosotros vemos en los últimos días de David, él escribe y dice, me ha hablado el Señor. La roca de Israel me ha dicho que se levantará uno que será como el rocío de la mañana. Aleluya. David no lo entendía, que él iba a tener un hijo que no moriría jamás. Murió una vez, pero resucitó el tercer día. Y ahora él vive por los siglos de los siglos. Él no entendía eso. Él no entendía los pactos del Señor. A Moisés, Dios le dio un pacto también. Y en todos estos pactos, no solamente afectaron a Israel, sino que han afectado a la humanidad entera. Los pactos de Dios con Israel han sido pactos no solamente para ellos, sino para la humanidad entera. Dios le dijo a Moisés, ¿será que si ustedes andan en mis estatutos, cumplen mi palabra y la ponen por ordenanza, yo seré para ustedes propicio y ustedes me serán pueblo y serán para mí ustedes un especial tesoro? Esos eran los pactos de Dios. Por eso, esto de los pactos de Dios ahora en nuestros días se ha como cambiado. Y cuando la gente dice, pacte con Dios. ¿Cuántos han oído esa frase? Pacte con Dios. Es hasta cierto punto, como le dijera, como fuera de la Biblia. Porque cuando la gente dice pacte con Dios, está diciendo ponga usted sus límites, ponga usted sus restricciones, dé dinero y Dios le va a conceder lo que usted pide.
¿Será eso lo que la Biblia enseña? La Biblia dice que la gente hizo votos a Dios. Le dio... Gracias, hermano. Se me olvidó el mío. Gracias por el regalo. Está jugando. La gente de la Biblia hizo votos con Dios. Cuando Jacob se levanta del sueño, pone la piedra y derrama sobre ella aceite y dice, si Dios fuere conmigo y me bendijere y me multiplicare y me trajere de regreso a esta tierra, Él será mi Dios y todo lo que yo gane, el diezmo apartaré para Él. Votos, votos. Y Dios le cumplió a Jacob y Jacob le cumplió a Dios. Ahora cuando nosotros vemos todo el desenvolvimiento de los pactos de Dios, tenemos que entender, número uno, que Dios es fiel. Yo quiero que se vaya conmigo a Salmo 105, por favor. Salmo 105. Salmo 105, 7, y este texto se lo regalo, lo medita usted también en su casa. Dice el verso 7, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, y la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella. Fíjese el verso 13 al 15. Y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. A mí, este texto a mí me impactó. Y le voy a decir por qué me impactó. Dios había llamado a Abraham y le dijo, ven, y él fue, te multiplicaré. Y aunque él no veía la promesa, Abraham andaba de un pueblo a otro pueblo, poniendo sus carpas, poniendo sus tiendas. Pero lo impresionante de esto es que la palabra del Señor dice, no consintió que nadie los agraviase. Y por causa de ellos, castigó reyes. Es decir, usted pone a un rey, y usted pone a Abraham, a Isaac y a Jacob, gente de tiendas, campesinos, gente, vamos a ponerlo de esta manera, de rancho. Y a un rey de una monarquía, con todo ejército a su disposición. Y Dios dice, yo por causa de estos pastores de ovejas, errantes en el desierto, voy a castigar reyes. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entienda esto, número uno, que aquel que está bajo la cobertura del pacto de Dios no puede ser tocado por el mal, no puede ser agraviado por el mal. Dios defiende el pacto que hay en ellos para hacer su voluntad en ellos. Oiga esto que le voy a decir. El diablo no puede destruir lo que Dios dice que va a bendecir. El mundo no puede agraviar lo que Dios dice que le va a abrir puertas. No puede cerrárselas. Sus hijos no van a andar como mendigos si la palabra del Señor dice que en Él seremos benditos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos están en una promesa de Dios. Aquí hay algo impresionante. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Un día, Abraham se pone de acuerdo con Sara y dice, Sara, tú vas a decir de que eres mi hermana. Estaban, no me recuerdo si en Egipto. Entonces, viene Sara y el rey le gustó Sara, al rey. Entonces viene y se la lleva para tomarla como una de sus mujeres. Y Dios se enoja contra el rey.
y lo hiere a él y a toda su casa. Y le habla en sueños y le dice, esa mujer que tienes ahí, esa es esposa de Abraham y él es mi siervo. Si tú no se la devuelves, te voy a castigar a ti y a toda tu casa. Ese hombre se levantó espantado. Y le dice, ¿y por qué tú me dijiste que era tu hermana? Es que mire, algunos no entienden, pero es que en el tiempo de antes, si una persona veía a una mujer que le gustaba y quería tomarla por mujer, aunque tuviera ya su marido, se debatía en un duelo a muerte contra el hombre y el que ganara se quedaba con la mujer. Gracias a Dios que no estamos en esos tiempos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y Abraham era un hombre de paz. Entonces Abraham no se imaginaba andar ahí peleando por la mujer, poniendo en riesgo su vida. Hermano, ¿haría usted eso por su esposa? Yo esperaba un amén, aunque sea. Hermanas, ahí codéenlo, por favor. O si no, dígale, hoy te compro unos zapatos nuevos. Así dígale, para alegrarla ahorita. Pero en ese tiempo no era como este tiempo. En ese tiempo se debatían a muerte. Entonces Abraham se había puesto de acuerdo con Sara y estaban diciendo media verdad porque venían de la misma familia. Venían de la misma familia, de la misma estirpe. Entonces, ahora Dios castiga por eso a un rey, por este hombre. ¿Se imagina eso? Castigar a un rey. Por eso yo tengo muy presente algo. Nosotros, la iglesia de este siglo XXI, está bajo un pacto mejor, mucho mejor que el pacto que se dio en el Sinaí, mucho mejor que el pacto que se dieron allá para todas las generaciones de aquel entonces. Este pacto es mejor y más grande. Y si ese pacto que Dios hizo con ellos le funcionó, ¿cuánto más grande no será el pacto del Espíritu? Ahí ratificado, firmado con sangre preciosa de Manuel. ¿Cómo no será esto de precioso? Ahora, Dios se disponía a hacer un pacto. Y este pacto ya no era con un hombre, no era con una persona o con una familia, era con toda la humanidad, con todos. Todo el que quiera. Fíjense este pacto que lindo. Todo el que quiera. Ya no es solo Abraham. Voy a firmar un pacto y el que quiera puede entrar en este pacto. Pero este pacto era tan grande y es tan grande que Dios tuvo que venir en persona como el mediador que es. Y cuando se habla de mediador es un término jurídico que se utiliza en la Biblia. Porque el mediador es el que prepara la carta, el que prepara el testamento, el que prepara y redacta el pacto y el que lo firma, el que da su sello, el que dice esto es verdad, el que ratifica, el que confirma, el que da el último sí. Eso es lo que Dios es, el mediador de un nuevo pacto. Y como este pacto era tan grande, no podía mandar a Gabriel, no podía mandar a ningún ángel, no podía levantar otro profeta, tenía que venir él en persona porque este pacto iba a ser firmado a precio de sangre. Y cualquiera diría, pero ¿por qué tan grande? Porque este pacto iba a tener bendiciones que nunca antes Israel había visto. Nunca antes se había observado que cualquiera pudiera hablar con Dios fuera de un templo, en un carro, oyendo alabanza, sentir la gloria de un Dios vivo. Jamás se había visto algo semejante, que Dios caminara con los hombres y les dijera, hijo mío. Jamás. Entonces ahora Dios dice, este pacto los va a dejar boquiabiertos. Cualquiera que oiga esto, le retiñirán sus oídos. Entonces vino el Señor. Nadie entendía, ni siquiera los apóstoles. Y un día el Señor les dice, vayan y prepárenme una mesa. Búsquenme un aposento donde vamos a celebrar ustedes y yo la Pascua. Es la última. Entonces ellos van, hallan la casa.
hallan el aposento, y cuando entran a la casa, yo no sé de qué manera, quizás Dios le había hablado ya a los dueños de la casa, porque llegó Pedro y los discípulos y le dijeron: ¿dónde está el lugar que el Señor requiere para que comamos la Pascua? Y se sientan a la mesa. Esto es algo muy sombrío, muy lúgubre. ¿Por qué? Aunque es algo muy lindo, esa noche se estaba preparando una muerte, un funeral. Al Señor ya le habían derramado el perfume, Él olía muy bien. Todos estaban sentados en la mesa y Él agarra un pan. Nadie, oiga bien, solo Dios puede hacer pactos. Solo Dios. Y ahora Dios venía a hacer un pacto muy diferente. Entonces Él agarra pan y lo parte. Y le dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí todas las veces que comieres este pan. Y cuando hubieron cenado, ellos no entendían. Ellos no captaban el pacto. Hasta después que Dios se lo revela de una manera más explícita y clara al apóstol Pablo. Y después agarra la copa y la levanta y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Ellos no entendían. Después le quiere lavar los pies. Pedro se enoja y dice: a mí no me vas a lavar nada. Y el Señor le dice: si yo no lavo tus pies, no tienes parte conmigo. Entonces un baño, Señor, mejor. Ellos no entendían que esa noche estaba el infierno a las puertas. Dios no les daba ahorita el permiso. El Señor estaba diciéndoles ahorita: deténganse, jaurías de demonios, deténganse, no pueden tocarlo. Ya el diablo había envenenado el corazón de Judas. Y el Señor le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y sale Judas. Todos pensaron que iba a ir a comprar algo, pero Judas se fue a meter a donde estaban los fariseos y le dice: denme el dinero y yo se los entrego esta noche. Todo estaba escrito. Los salmos testificaron de eso. Los profetas menores lo hablaron. Isaías también lo profetizó. Todos se estaba preparando, y esa noche el Señor empieza a angustiarse, a afligirse agónicamente. Ni uno de nosotros ha tenido una agonía como la del Señor Jesús esa noche. A nadie se le han explotado sus vasos capilares, a nadie. A nadie ha sudado sangre mezclada con sudor, nadie. El Señor estaba afligido, muy afligido, y Él oraba y decía: Dios mío, lo que tú me has dado, yo lo he guardado. Ni uno de ellos se me perdió, sino el hijo de perdición. Y yo te ruego no solo por ellos, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. Aleluya. Él oraba por mí, Él oraba por usted, Él oraba por nosotros. El Señor, el gran intercesor, pedía por cada uno de nosotros. Y ahora Él estaba en agonía. Y este pacto en la cruz del Calvario se firmó. Fue clavado. Eso fue una cantidad de sangre que Jesús derramó. Impresionante. Lo dejaron, la Biblia, como lo dijo en Isaías 53, desfigurado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en todo quebranto, porque Dios quiso sujetarlo a Él a padecimiento. Dios quiso quebrantarlo. Eso es lo que dice Isaías. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Ahorita usted está en paz. Nada lo está afligiendo ahorita. Esa paz que usted tiene le costó mucho al Señor Jesús. Demasiado le costó. Lo clavaron, lo suspendieron entre el cielo y la tierra. Y ahí firmaba un pacto. Ahora yo le doy gracias. Mire, en la madrugada yo estaba estudiando, no porque me quede de madrugada a estudiar, sino porque los niños no querían dormir. Entonces estaba aprovechando para estudiar. Pero cuando yo leía todo esto, mi corazón se conmovía y yo me arrodillé y le di gracias a Dios por este nuevo pacto. Gracias, Señor. Dios mío, todo pacto tiene sus límites, todo pacto tiene
sus restricciones, pero todo pacto tiene sus bendiciones en la Biblia. Todo pacto. Veamos los pactos, veamos las bendiciones de este pacto. Vámonos a Hebreos una vez más. Hoy lo hemos leído, Hebreos capítulo 8, del verso 10 en adelante. Lo vamos a ir leyendo textualmente. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué dice? Primer beneficio. Pondré mis leyes. ¿En dónde? En la mente de ellos. Y después dice, y sobre su corazón las escribiré. Aleluya. Esto es algo que Israel no tenía. Cuando David adultera y asesina, él pasa un año sin remordimiento. Un año que él no sentía nada, andaba como siempre anduvo. Hasta que Dios lo exhortó. ¿Sabe por qué? Porque el mover del Espíritu Santo no es como el de ahora. Gracias a Dios. ¿Sabe que usted y yo a veces tenemos malos pensamientos? Malos pensamientos. Y hasta una botella de las que usa para limpiar le cae. Uy, perdón, Padre. Usted va a hacer algo que a Dios no le agrada, a oír algo que a Dios no le agrada, y hay algo que automáticamente lo reprende, algo que le dice, no está bien, algo que le dice, no tienes que caminar por ahí, no tomes esa decisión. No está el pastor, no tenemos cámara, a nadie le hemos insertado un chip para ver dónde anda, no. Pero hay un Dios que camina con usted. Hay un Dios que ha escrito la ley de Él en su mente y en su corazón. Y aunque usted no se sabe toda la Biblia, hay algo en usted que le dice cómo caminar y a dónde andar. Uno de los beneficios de este pacto, Dios camina con usted. Y la ley de Dios está en su corazón para que Dios esté agradado de usted. Esto es algo impresionante. Cuando un recién convertido está experimentando la vida cristiana, esa es una de las cosas que le empieza a suceder primeramente. Su conciencia está alerta. Antes decía lo que quería. Iba donde quería, ¿sí o no? Decía, vamos a la disco, vamos pues. Y ahora le invitan una cerveza. Uy, hasta miedo le da. Eso es impresionante. Lo que Alcohólicos Anónimos nunca ha podido hacer, lo hace Dios en una oración. Este Dios es Dios poderoso, hermanos. Transforma, cambia. Este Dios sí es Dios. Yo he oído de muchas personas que le han dicho, haz esto, haz lo otro, tómate esta pócima, hasta botellas con pócimas le dan, con suciedades. ¿Alguno tomó alguna vez de eso? Sí, de veras. Hermanos me han contado de la iglesia, que le daban y tomes esto, y le daba, y me dicen con la cara de desagrado, y me la tomé toda. Y no pasó nada. Y no pudo dejar la vida en la que andaba. Y el hogar se le destruyó más. Pero vino a Cristo. Y Dios es experto en trabajar en la vida de los hombres. Oh, sí. Los que trabajan en los metales son expertos para definir los metales y trabajar en ellos. Cada quien en su área y en su oficio. Pero Dios es experto en trabajar en el alma del ser humano. Número 2. Y sobre su corazón las escribiré. Y dice en ese mismo verso, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hoy hay pertenencia. Y en mí hay un sentido de pertenencia. Esto es algo inexplicable, pero vámonos a lo que podemos entender un poco. Una persona huérfana, abandonada, ya sea por papá o por mamá o por ambos, es una persona que carga un vacío interno.
hay un vacío en la persona que no puede entender, no lo puede definir. Y ese vacío que hay en la persona se externa de una manera en rebeldía cuando es joven, en depresiones, siempre es el más introvertido, a veces el más apartado, porque no puede expresar lo que siente. Yo vivía de esa manera de joven. Habían cosas en mí que yo no entendía. No podía explicar. Había algo que había en mí que no podía yo definir qué era. Y ya cuando yo iba creciendo, pasando por la pubertad, llegaba un momento que Dios me alcanzó en el momento indicado en mi vida. Esto es lo que Dios hace. Esto es lo que Dios hace. Porque en parte yo viví cierta orfandad, no mucha, pero cierta orfandad. Un padre que no estuvo y en cierto ambiente que yo me desenvolví, se llenó mi vida de esos traumas que el joven no puede explicar. Que el joven no puede, por eso los jóvenes a veces buscan peinarse de cierta manera, vestirse de cierta manera, hacer ciertas cosas, llamar la atención de alguna manera, ya sea siendo introvertido o siendo muy extrovertidos. El joven no sabe cómo expresar la convulsión que ha habido en su niñez y el abandono y la orfandad es algo que daña internamente la vida de una persona. Pero Jesús dijo, no los dejaré solos. Jamás estarán solos. Yo les voy a enviar a alguien que los consolará. Ya no hay soledad. Y esto es algo que yo experimenté en mi vida. Un día me invitaba, mi mamá me llevaba a la fuerza a la iglesia. Yo me escapaba del culto. Por eso yo entiendo a veces a jóvenes que se salen y se escapan de acá y se van a pelear por allá. Yo lo entiendo. Yo pasé también eso. Entonces, yo me salía, yo no le daba gusto, yo tenía una cara larga, ahí enojado, no cantaba, era una estatua yo en la iglesia. Un día me invitaron, yo no sé cómo fui a parar a una vigilia. Todavía andaba yo con el uniforme de la escuela porque todo el día había estado en la calle. Entonces, me llevaron a la vigilia. No sé cómo, no me acuerdo, no recuerdo qué es lo que se hizo en esa vigilia, no me acuerdo de absolutamente nada de ese día y ni sé ni cómo terminé llorando en el altar. No sé. Y yo lloraba amargamente. Y yo cuando estaba llorando decía, ¿y por qué estoy llorando? ¿No le ha pasado a usted así? ¿Y por qué estoy llorando? Y no voy a decir que el Señor es psicólogo, pero es que el que opera en las almas había metido su mano hasta lo más dentro de mi alma y me estaba arrancando todas las cadenas, todos los traumas, me estaba liberando, estaba haciendo de mí algo nuevo. Cuando yo me levanté limpio en mi alma. Oh, eso le pasa a todo aquel que viene y entra a este nuevo pacto. Dios le limpia el alma, ya no es huérfano. Dios le dice hoy, te he tomado como mi hijo. Ya no hay huérfanos acá. No existen los huérfanos. Yo soy hijo de Dios. Y desde ese día algo en mí cambió. Yo me recuerdo que yo me sentía tan liviano. ¿Cuántos les ha pasado eso? Que se sienten tan livianos después. Como que todo el mundo se lo quitaron de los hombros. Y empecé a reírme. Y empecé a sentirme bien en la iglesia. Y yo decía, pero qué bonito me siento hoy. Esto es algo excelente. Y esto que pasó en mi alma, gradualmente se fue convirtiendo en un amor para mi Padre. Y empecé a tener una conciencia de Dios. Cuando uno anda lejos de Dios, uno no piensa en Dios. Dios no existe en el pensamiento de los que están lejos de Dios. Pero cuando Dios entra en el alma de una persona, no hay día que uno se levante sin pensar en Dios. Oh. Y en un momento más íntimo, quizás de la noche, uno le dice, Señor, te amo. De veras que mi alma te anhela. Tiene sed de Dios.
del Dios vivo. Y Dios, esto es lo lindo, que esto no es una religión, porque Dios viene y empieza a tocarnos el alma otra vez. Y como que, mire, yo a veces he agarrado a mi niño, como a veces me toca dormirlo y estoy ahí, y le doy un beso de vez en cuando él se está quedando dormido. Y digo, Dios mío, y esto es mi hijo mío. Y yo soy hombre malo, pero Dios que es bueno. Yo me imagino que espiritualmente Dios nos abraza y nos agarra y nos da un beso y dice, yo te compré en un precio que no te imaginas. Y te he hecho entrar en un pacto que no te imaginas. Y voy a hacer de ti cosas que no te imaginas. Y voy a bendecir a tus hijos como no los imaginas. Porque tus hijos míos son, tu primogénito mío es. ¡Oh, gloria a Dios! Como hijo usted tiene derechos, pero como huérfano no tiene nada. Lastimosamente, esto se da en el mundo, pero el huérfano anda errante en la calle. A mí me partía el corazón. Cuando yo de muchacho iba para la escuela, yo veía niños oliendo pegamento. Niños de 10 años en el centro de la ciudad. No sé cuántos días tenían de no bañarse, pero andaban sucios. Así andaba usted sin Cristo. Tan sucio. Y después verlo dormir sobre pedazos de cartón, a la par de basureros. Esa es la vida del huérfano. Y esa era su vida lejos de Cristo. El diablo lo tenía atado, lo tenía sucio, lo tenía maloliente, lo tenía enviciado. Pero vino el gran pastor de nuestras almas, el obispo de esta gran fe, y nos lavó con su preciosa sangre, y nos dio una nueva vida, nos lavó, nos vistió, y nos entró a su casa. Gloria a Jesús. ¿Qué cosa más impactante, Ezequiel, capítulo 16? ¿Qué cosa más impactante eso? Israel, este fue tu nacimiento. Tú eras hijo del amorreo. Tú eras hijo de perdición. Y un día, yo iba por el camino y te vi como abortivo. Nadie había cortado tu cordón umbilical, ni te había lavado, ni te habían sanado. Y estabas tirado en el suelo. ¿Usted se imagina eso? Y te vi abortado ahí. Y te recogí. Y te lavé. Y te amé. Y fuiste mío. Eso es lo que Dios hizo con usted. Y conmigo también. Dios nos amó con amor eterno. Por tanto prolongó su misericordia. Y este es el amor de Dios, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria sea al Señor Jesús en este día. Verso 11, el capítulo 8 de Hebreos, sigue diciendo. Lea por favor. Esto es algo bien. Le voy a explicar por qué. A veces nosotros damos las cosas por sentadas, como si siempre han sido así. Por eso no podemos apreciar lo grande de lo que tenemos a veces. En Israel era prohibido de que una mujer, por ejemplo, se sentara a aprender a los pies de un rabino. Eso era prohibidísimo. Las mujeres, su parte era la cocina, los quehaceres de la casa y la crianza de los hijos. Esa era su parte en el pueblo judío y todavía en muchas naciones del Medio Oriente. El muchacho tenía que ser instruido a los pies de cualquier rabino, y los rabinos son de las personas más respetadas en Israel. Un rabino, para poder llegar a ser rabino, tenía que pasar toda su vida estudiando y solamente podía empezar a enseñar a los 30 años. Por eso Jesús comenzó su ministerio a los 30 años cuando se bautizó. Entonces, era parte de la ley de esos tiempos. El Señor dice acá otra cosa. Este es otro beneficio del nuevo pacto.
Nadie le dirá a otra persona, enséñeme a Dios o de Dios. Porque el Señor dice, todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor me conocerán. Cualquier judío lee esto y se va de espaldas. Y diría, ¿cómo es esto? Si este asunto de conocer la ley de Dios, esto está para los grandes. Una cosa que yo experimenté cuando yo empecé a meterme con Dios es que a los 14 años yo empezaba a despertarme de madrugada, como que me despertaban. Sí, Álvaro. Yo me despertaba 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y yo me tiraba de la cama a las rodillas a orar. 14 años. Pasé meses así, que me despertaban. Álvaro. Yo me levantaba a orar en la madrugada, 4, 5 de la mañana. Y después, a las 6 de la mañana, acostarme. Un día, yo me desperté como a las 4, 4:30. Como siempre, como con fuerza, como si fuera mediodía. Y me levanté a orar. Y estaba orando. A las 6 volví a dormirme. A los minutos me desperté en una lucha espiritual. Como si un demonio estuviera encima de mí. Atacándome, y yo, Dios mío, ayúdame. Algo que nunca había experimentado. Me asustó tanto que me salí de la casa a dormir allá en el patio. Allá me quedé en una silla. Yo dije, ¿y esto qué es? El Señor dice, todos, en pocas palabras, todos tendrán experiencias conmigo. El mundo espiritual se abre ante nosotros cuando nosotros empezamos a buscar a Dios. De tal manera que hasta los demonios se enojan cuando ven que usted alista su ropa para ir a la iglesia. Ellos se enojan cuando lo ven a usted de rodillas orando por sus hijos o por su vida. Ellos se enojan. Y empieza una lucha contra usted. Empieza usted a tener experiencias. Pero esto es lo lindo de Dios, que el conocimiento de Dios no es solamente algo mental, sino que usted conocerá a un Dios vivo y real. Yo veo a padres que le dicen, bueno, si tú te dejas de tu amigo en la escuela, yo te voy a dar a ti. Tú te tienes que cuadrar de esta manera. Tú te tienes que defender y si él te quiere dar, tú dale así. Y cristiano, pues. Enséñele a su hijo que él, pequeño, puede también experimentar el poder de Dios. Dígale, cuando esa persona venga contra ti, clama a Dios y él te va a responder. Dígalo con fe, dígaselo, enséñeselo. Si tú oras a Dios, vas a ver que él peleará por ti. Tú no vas a tener necesidad de correr a nadie porque nosotros tenemos un Dios vivo. Clámale, órale, pídele y verá cuando Él venga a darle testimonio. Su hijo, Dios dice en este pacto de 10 años, 8 años, el que se meta conmigo, yo voy a acercarme a Él también. Eso es lo que dice Dios. Es impresionante. Hace unos días me decía una hermana, hermano, yo estaba orando por una persona allá y de repente oí la voz de Dios que me habló y me dijo esto y lo otro. Una persona, miembro de la iglesia, no necesita ser apóstol, pastor, evangelista. Todos pueden oír la voz de Dios si se meten con Dios, si buscan a Dios, si se consagran para Dios. Pueden ser herramienta útil en las manos de Dios. Enséñale a sus hijos a orar, a buscar, a pedirle a Dios. Enséñales que no es religión. Dígales, antes tenía religión. Yo veo la gente cómo confía en sus religiones. Por ejemplo, en Guatemala hay un Cristo, ¿sí o no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dígalo sin miedo. El Cristo negro de Esquipulazo, hasta feo está el nombre. Cristo, y allá va la gente, ¿sí o no? Por cientos y miles a buscar a ese Cristo allá. Pagan vuelos. Una vez encontró una persona, una familia, y le dijo, bueno, ¿y por qué han venido en estas fechas por acá? Tan lejos que viven ustedes, vivían creo en un estado de acá. Habían pagado como 7 vuelos por toda la familia. Y le respondió el familiar, el hombre, y dijo,
es que yo he venido a pagar un voto a tal santo que me ha respondido y me ha hecho esto y me ha hecho lo otro. Y yo no sé cuántos eran así de devotos acá. Yo conozco, no voy a mencionar nombres, pero conozco hermanos que eran cosas serias acá. Y al hablar de cosas serias es que no eran catoliquitos así de allá, de una misa y otra misa. No, era gente entregada a su religión. Sí, de esos que yo siempre le menciono, que le dan 3 besos a la cruz, así, bien dados. Caminando de rodillas, pagando tantas cifras de dinero. Y no pueden dejar el alcohol. No pueden dejar los vicios. Cristo no le ha cobrado nada. Jesús solo le dijo, el que quiera, venga y beba del agua de la vida. Y yo le daré a beber gratuitamente de esta agua. El que quiera, venga y sígame. El que quiera, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga en pos de mí. Y los que lo hemos seguido, yo no estoy arrepentido de seguir a Jesús. Desde el día que Él me alcanzó y tocó mi alma, hasta este día yo puedo decir, Dios ha sido fiel conmigo, fiel con mi familia, fiel ha sido el Señor. ¿Qué cosas Dios nos ha dado? Cosas grandes, preciosas. Seguimos. Verso 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Vamos a terminar con esto. Cuando Dios salva a una persona, sucede algo en la vida de esa persona que se llama justificación. ¿Qué es la justificación? Él es culpable, pero lo declaro justo. Eso es justificación. Él tiene una condena perpetua, la inyección letal, pero hoy lo vamos a declarar justo, como que no ha hecho nada. Eso es justificación. Entonces, usted viene con un manojo de pecados, ofendiendo a Dios, quebrantando los mandamientos de Dios toda la vida. Y de repente acepta a Jesús y Dios, porque este es el nuevo pacto, al que viene a Jesús, le dice, hoy te declaro justo. ¿Cómo es eso, Señor? Hoy te voy a ver como que nunca has hecho nada. Eso es algo impresionante. ¿Cuántos alguna vez fueron a confesarse? Sí, varios. Hay algunos que no dicen amén porque les da pena. ¿Y qué le dice? Mire, fíjese que yo hice esto. ¿Y qué le dice? Unos 3 Padres Nuestros, 7 Aves María. ¿Sí o no? Récelos y tranquilo. Y usted se iba con la conciencia así medio limpia, medio sucia. Y dice, bueno, al menos hice algo por la vida. Y se va y sigue pecando. Porque no hay poder en el hombre para perdonar a otro hombre. Un día pasó algo bien curioso. Y es que 4 amigos llevaban un paralítico, lo bajaron, rompieron el techo, lo bajaron y Jesús dijo algo. Él dijo unas palabras que impactaron a los fariseos y a todos los que estaban ahí. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ellos se quedaron, ¿y este qué se cree? Si solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús sabía lo que pensaban y dijo, para que sepan, para que entiendan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese hombre salió perdonado y salió sano, aleluya. Es que este no era un hombre, era Dios hecho hombre. ¡Oh, gloria a Dios! No es algo que te absuelven y te sientes igual. No. Dios te perdona y te perdona de verdad. Esto de sentirse sucio con Dios es algo feo. Uno de cristiano no puede vivir con eso, sabiendo que está mal con Dios. Hay que arreglarlo. No sé, hay algo que incomode en la vida de uno. Y uno dice, no, me voy a meter en oración, en un ayuno, y voy a pedirle perdón al Señor. Entonces, acá, el Señor dice, voy a tener misericordia de sus iniquidades. Seré propicio a sus iniquidades. Y no me acordaré
de sus pecados. Esto del perdón de pecados es algo tan profundo y tan lindo que hasta el mismo cristiano se le olvida que una vez fue pecador. Hasta el mismo cristiano. Y cuando mira a otro mal vestido dice, uy, qué feo eso. Y no así venía usted, pues. ¿Sí o no? Cuando mira a un débil, ay, mire, todo débil, debilucho. A uno que comienza, ¿acaso no era así usted también? Sí, pero Dios nos limpia tanto que hasta se nos olvida cuando estábamos sucios. Y que todos, sin excepción alguna acá, todos estuvimos sucios. Y se nos olvida. El Señor lanzó una parábola y dijo, tú que miras la paja que está en el ojo de tu hermano, no te olvides que en ti, en tu ojo hay una viga también. Entonces cuando nosotros vemos a los demás y nos desagrada quizás su actitud, su pecado, lo que sea, porque a veces se nos olvida que un día estuvimos así también, que un día deseamos que alguien nos alcanzara, un día deseamos que alguien nos visitara, un día deseamos que alguien nos limpiara. El otro día decía mi hermano Milton acá, que él se acordaba el día que el hermano que se congregaba acá le llegó a predicar el evangelio y le habló de Cristo y él glorificó a Dios por ese día que ese hermano llegó a predicarle. Yo no sé cómo el evangelio llegó a su casa, no sé cómo llegó a su hogar, no sé cómo el evangelio tocó su vida, pero no es algo que usted planeó, que usted deseó, no es algo que usted dijo, a mis hijos los voy a meter en una iglesia para que sean músicos, predicadores. No, Dios lo planeó, Dios lo deseó, su amor se inflamó y dijo, yo lo voy a salvar, el primero de toda su casa, yo lo voy a bendecir. Gloria sea a Dios por eso. No es un plan humano, es un pacto divino. Y dice la palabra del Señor, y nunca me acordaré de sus pecados. Esto es inconcebible al ser humano. Esto es algo que no entendemos. Hay cosas de Dios que no entendemos. La eternidad nosotros no la entendemos. Que Dios es infinito nosotros no lo entendemos. Si usted dice, yo ya conozco a Dios, no, Dios es infinito, nos vamos a pasar toda la eternidad conociéndolo y nunca vamos a terminar de conocerlo porque Dios es infinito en sabiduría. Y piensa en esto, infinito en poder. Esto es algo. David se queda delante de Dios y dice, Dios mío, no está la palabra en mi lengua y ya tú la sabes toda. Me rodeaste por detrás, por delante y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es alto, no lo puedo comprender. Cuando usted mira a Dios no entiende. Hay cosas que no entendemos de Dios. Y una de las cosas que no entendemos de Dios es cómo Él se puede olvidar de lo que nosotros hicimos. ¿Sabe por qué no lo entendemos? Porque nosotros no podemos. Lo que nos hicieron, nos acordamos como si fuera ayer. Y a veces eso es casi como una atadura en la vida de muchas personas. Cada vez que lo recuerda, vuelve a vivir ese pasado, vuelve a vivir aquel momento, vuelve a vivir todo aquello. Sobre todo las hermanas. No es algo en contra de las hermanas, pero científicamente comprobado, la mujer se acuerda más de las cosas que los hombres. De veras. Cuando le dicen a uno, ya sabes qué día es hoy, ¿verdad? Y uno, Dios mío, y uno se queda en la luna. Eso es algo impresionante. Entonces, Dios dice en su palabra, no me acordaré de tus pecados. Vaya, si ayer en la noche usted se acostó y antes de acostarse usted se hincó y le dijo, Señor, perdóname. Es como que hoy comience de cero otra vez. ¿Usted se acuerda de lo que hizo ayer? La maldad que hizo ayer. Los pecados que hizo ayer. Lo que se robó.
¿Y por qué se ríen todos? Por algo será. Usted se acuerda de todo. Uy, lo que yo hacía, lo que yo era. Y Dios, si el Señor viniera acá y se parara acá y dijera, ¿de qué estás hablando? No, Señor, que no te acuerdas lo que yo hacía y dónde iba y el lugar que frecuentaba. Y el Señor dice, no me acuerdo. ¿Y sabe cómo Dios nos mira a nosotros? Yo a veces miro a mi bebé y digo, Dios mío, qué pureza, ¿no? Ni un pecado los niños. Y ahí se ríen con uno. Y qué bonito que se rían con uno. Y uno dice, Dios mío, qué inocencia. Así lo mira Dios a usted. ¿Cómo? Cualquiera puede decir, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo Dios me va a ver a mí tan limpio, tan puro? Cuando una persona entra en este pacto, tiene una puerta abierta que se llama gracia. Y esa puerta que se llama gracia significa de cuantas veces usted quiera, cuantas veces usted desea, puede entrar a la presencia de Dios, pedir perdón, lavarse en la preciosa sangre de Jesús. Cuando Pablo les enseña eso a la iglesia primitiva, ellos se quedaron asustados y dijeron, ¿qué está hablando? Este está loco. Que todos los días podemos pedir perdón en cualquier lado del mundo, a cualquier hora, y Dios nos oye. Sí, Señor, dijo Pablo. Dice, pero perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Es decir, no porque tengamos la gracia abierta de par en par, nosotros vamos a pecar cuantas veces querramos. No, se nos puede cerrar esa puerta. Pero, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Juan el Bautista señala y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de toda la humanidad. Cuando Dios nos mira esta mañana reunidos, nos mira limpios por la sangre de Jesús. Esto es algo tan lindo, algo tan bonito, que Dios no se acuerde de nada de lo que hicimos malo ayer. Hasta para nosotros, no hermano, eso no, Dios se acuerda. No, la Biblia dice, seré propicio a sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Póngase de pie en esta hora. Aleluya.